vamos a presentar al secretario general de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina, Carlos Hueso Campo, quien será el encargado de realizar la apertura de los paneles pertenecientes al segundo módulo, implementando nuevas estrategias. Participan como expositores Alejandra Stock, secretaria general de la Asociación Bancaria, quien hablará sobre cómo impactan las transformaciones en el mundo del trabajo en las mujeres. En segundo lugar, el compañero Osvaldo Yadarola, a quien saludamos porque hoy es el día de los telefónicos. Es el secretario general del Sindicato de las Telecomunicaciones, quien va a compartir su experiencia con respecto al teletrabajo y regulación sindical. Y por último, el compañero Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria, quien hablará sobre la uberización en el sector financiero. Bueno, buenos días a todos. La verdad que, como bien hoy lo plantearon tanto Cristi como Héctor, para nosotros es realmente un placer enorme estar en esta mañana debatiendo el tema del nuevo mundo del trabajo. Y nos parece muy acertada la decisión de hacerlo con los trabajadores, con las organizaciones sindicales. Se podría haber elegido el camino de, llamar a sociólogos, técnicos, etcétera, que nos expliquen qué está pasando con el cambio tecnológico, qué está pasando con este nuevo mundo que aparece y que van a peligrar todos los puestos de trabajo. Hoy, cuando hablaba Cristi, decía que en realidad acá lo que están haciendo es tratando de asustarnos de que vamos a perder todos el empleo para contratarnos por menores salarios y sin relación de dependencia, como lo hace el propio Estado, sin relación de dependencia, y perder derechos y seguridad, tanto en el trabajo como seguridad personal, al no tener acceso a los sistemas de salud. Y esto me hizo recordar que hace 30 años vino a la Argentina un autor americano, Jeremy Rifkin, que había escrito un libro sobre el fin del trabajo y explicaba en cuanto seminario, cuanta reunión se hacía, siempre organizado por supuesto, financiado por los bancos y traído por los bancos, y que hizo un largo recorrido por nuestro país en el auge del neoliberalismo durante la década del 90, augurando el fin del trabajo. Y era también un tiempo como este. Era la manera de decir, la única forma de seguir trabajando por el cambio tecnológico, etcétera, etcétera, es a través de estos sistemas que te proponemos nosotros. Y entonces hoy lo que vamos a hacer es ver las experiencias que están haciendo las propias organizaciones sindicales y cuáles son las respuestas de las organizaciones sindicales a esta nueva forma de intentar destruir el trabajo
y aumentar la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen. Esta cifra que nos daba hoy Cristi, de que 26 personas en el mundo tienen el 50% de la riqueza, nos debe alarmar pensando cómo cada vez la distribución del ingreso ha ido disminuyendo y la brecha cada vez es más grande. La pobreza, la desocupación, etcétera, cada vez se hace más grande. Y entonces tenemos que reaccionar desde las propias organizaciones sindicales, con un gran compromiso social y con un fuerte trabajo que vamos a evitar las consecuencias de lo que nos están preanunciando. Al comienzo del informe de esta comisión organizada por la OIT, se habla de que debe haber fuertes acciones políticas, y este es el desafío que nosotros como organizaciones sindicales tenemos que asumir. Siempre los cambios son desafíos, siempre nos desafían para superar los inconvenientes. Y nosotros, es cierto que el cambio tecnológico nosotros debemos aprovecharlo en favor de la mayoría de los trabajadores y en favor de las mayorías en la sociedad. Y entonces para esto debemos ser muy conscientes de los cambios tecnológicos y utilizarlos a favor de los que menos tienen y no que sean utilizados a favor de los que más tienen. Hoy se divulga rápidamente el conocimiento y es cierto que nosotros además somos invitados obligatorios, porque cuando aumenta la producción debe haber consumidores. Y hoy vemos lo que pasa en la Argentina. Este estado de inflación con enorme recesión, lo único que hace es aumentar. Es cierto que baja los salarios, que baja el consumo, pero también los empresarios son los que están sintiendo en sus bolsillos los resultados de esta caída del consumo. No hay, como en otros momentos que había, el sustituto era exportar. Hoy, por la crisis en Brasil, por lo que pasa por el gobierno de los Estados Unidos, etcétera, etcétera, es difícil exportar, es muy difícil exportar. Y nuestras empresas están produciendo tienen un 60% de su potencial parado y no producen. Y el resultado después lo ven en la caída en los balances. Increíblemente, empresas, salvo los bancos, que sí con la renta financiera siguen ganando sumas incalculables, el resto de las actividades cae inexorablemente por falta de consumo. Así que como nosotros somos invitados obligatorios a esta fiesta, debemos también saber cómo llegamos nosotros acá y cómo reaccionamos desde las organizaciones sindicales para hacernos cada vez más fuertes. Y nosotros tenemos muchas de las herramientas que señala el informe y que bien nos señalaba Cristi. La herramienta fundamental es el convenio colectivo de trabajo. Esta es la gran herramienta
que debemos defender, y nuestro modelo sindical, que también debemos defender. Y por supuesto, esta decisión de muchos de los gremios en la Argentina de participar en la formación permanente de nuestros compañeros, y que esta es una herramienta para estar siempre actualizados y posibilitar que nuestros compañeros participen de todas las actividades y que no vean cómo pasa la historia, sino que sean protagonistas de la propia historia. Por eso yo los voy a dejar con los compañeros secretarios generales de gremios tan importantes, bueno, como el caso de la bancaria, que no solamente tenemos al compañero secretario general, sino también a la secretaria general del sindicato Capital y el compañero de que son un orgullo para todos nosotros, y que ellos nos cuenten la experiencia desde adentro de la propia organización para aceptar estos cambios y estar por adelante de las decisiones de aquellos que lo único que pretenden es precarizar y seguir sometiendo. Así que, y esto poder difundirlo y hablarlo con las estructuras de nuestros gremios, con los delegados, y que se las transmitan a nuestros compañeros, es lo mejor que podemos hacer. Que vean nuestros compañeros el trabajo que se hace de las organizaciones para aceptar estos nuevos retos y estos nuevos desafíos, y no quedarnos simplemente en discusiones de cúpula, sino esto trasladarlo a la mayoría de los compañeros. Así que yo doblemente agradecido con la decisión de Uniamérica por haber hecho esta jornada, la posibilidad de contar con la secretaria general, que como bien nos decía Rubén Cortina, no es frecuente que ellos vengan, participen con nosotros, y además que lo puedan hacer ante todos ustedes. Para nosotros nos llena de orgullo y de felicidad. Así que gracias Cristi, gracias Rubén, gracias Héctor, y bueno, y ahora los dejo en la compañía de los compañeros secretarios. Comenzamos con las exposiciones y le pedimos por favor a los compañeros expositores si pueden durar más o menos 10 minutos para que así todos pueden participar. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días, compañeras y compañeros. Estoy aquí no en mi rol de secretaria general de la seccional Buenos Aires, ni para hablar tampoco de la actividad bancaria, sino como presidenta de Unimujeres América y como miembro de la red de mujeres de Argentina, y agradezco a todas las compañeras que la integramos que están acá presentes en esta jornada. Y también agradecerle a Cristi Hoffman que haya hecho este acto en su recorrida intensa que tiene por nuestro continente. Lo mismo agradecimiento a Rubén Cortina, nuestro presidente y mundial, y a Héctor Dahl, presidente de América. Bueno, como bien dice el programa, voy a referirme al impacto sobre las mujeres en las transformaciones del mundo del trabajo. En las últimas décadas en la Argentina, las mujeres hemos avanzado de manera sostenida a través de las luchas por alcanzar nuestros reclamos históricos en diferentes ámbitos, así también en los lugares de trabajo. Priorizando problemáticas como violencia de género, brecha salarial, igualdad de oportunidades, la equidad en la distribución de las tareas del hogar y los cuidados de la familia. Estas temáticas que nos atraviesan al colectivo femenino
son irrenunciables en tanto no superemos los siguientes datos. 281 femicidios ocurridos en el 2018, sumamos ya 54 en los 2 primeros meses del año, del 2019, una brecha salarial del 27%, no del 20% como tiene el promedio mundial. En cuanto a la representatividad, solo el 11% del sector femenino está reflejado en el Poder Ejecutivo, 40% en el Legislativo, ahora en el 2019 en las elecciones va a subir al 50%, y se cumple el 30% de cupo sindical en nuestras organizaciones gremiales, de las cuales, según datos del Ministerio de Trabajo, solo 5 lo cumplen completamente. Y si vamos al ámbito empresario, solamente 4,6% de mujeres son CEOs y el 20% directoras en las 500 principales empresas a nivel mundial. Pero en cuanto a los cuidados, las mujeres tenemos la responsabilidad del 76% de las tareas del hogar. Sumado a todas estas cuestiones que recién le estoy mencionando, hoy debemos agregar cuál es el impacto en los puestos laborales femeninos del futuro del trabajo con el avance tecnológico, la inteligencia artificial, la automatización y la robótica. Tomando como base el estudio de la Universidad de Oxford, que pronosticó que el 47% de los empleos van a desaparecer porque corren riesgo de ser reemplazados por robots y computadoras con inteligencia artificial, dentro de 15 a 20 años aproximadamente. Por otra parte, el Foro Económico Mundial del 2018 dice que casi el 50% de las empresas esperan automatización en su empresa y por lo tanto la reducción de la fuerza de trabajo a tiempo completo para el año 2022. Y el Banco Mundial expresa que las 2/3 partes de los puestos de trabajo de los países en desarrollo podrían ser automatizados. No es un panorama muy bueno, pero dado que este tema, con estos datos, la pregunta que nos debemos hacer son en las organizaciones sindicales es, teniendo en cuenta este avance tecnológico que viene destruyendo los puestos laborales tradicionales, por un lado, y aumentando la productividad de las empresas, bien como lo marcó Cristi, por otro lado, ¿cómo vamos a trabajar para un futuro más prometedor para reconvertir e insertar a las trabajadoras y trabajadores en este nuevo escenario? La tecnología va a reducir la demanda de empleos, especialmente en aquellos que requieran pocas habilidades. Esto lo dijo Bill Gates. El estudio de la Universidad de Oxford también habla de un ranking de 702 ocupaciones que podrán ser eliminadas en los próximos 20 años. Y también en otro trabajo llamado Disrupción Tecnológica, habla que solo millones de trabajadores manufactureros perderán sus empleos, sino también de 110 a 140 millones de oficinistas profesionales se quedarán sin trabajo para el 2025. Y así podría seguir dando datos que todos van en la misma dirección. Entonces, en esta situación mundial de las transformaciones en el mundo del trabajo, ¿cómo impacta esto en el sector femenino? Como se puede observar en términos generales, corremos la misma suerte que los hombres. Pero ahora si analizamos cómo impacta en algunos sectores o en diferentes sectores, denominados sectores feminizados, podemos observar lo siguiente. Los trabajos más amenazados para desaparecer es el telemarketing, vendedores de seguros, auditores, empleados bancarios dedicados a analizar procesos de préstamos, operadoras telefónicas, cajeros, recepcionistas y secretarias ejecutivas, entre otros. También el informe habla que sobrevivirán aquellos puestos que almacenen y procesen información desde trabajo de oficinistas hasta ventas y servicios. Las trabajadoras y trabajadores que tengan formación académica, alto nivel de habilidades, creatividad, originalidad o estudios e inteligencia social y emocional. La evolución del empleo femenino en el siglo XXI en la Argentina, según los datos de la OIT,
Desde el 2000 teníamos el 37% de tasa, en el 2009 el 41% y en el 2016 casi un 44%. Y según proyecciones, hasta el 2021 esto seguirá creciendo. En parte ello se debe porque los sectores más altamente feminizados en nuestro país son el de servicio doméstico, educación y salud, datos que coinciden con los sectores más feminizados de la OCDE. También se alcanza esta correspondencia con los países más desarrollados en los sectores más masculinizados, como son construcción, minería, petróleo, transporte, información y comunicación. Sobre estos sectores que van en aumento, podemos decir que la tasa de feminización está en el orden del 90%. En servicios domésticos, en salud cerca del 80% y en educación cerca del 75%. Es decir, que hay una menos feminización en los trabajos primarios y secundarios y una más elevada en los de servicios, lo que llevaría a pensar que los cambios en la composición del empleo, a priori, beneficiarán a la oferta laboral de las mujeres. Los puestos de trabajo del futuro, como los asistentes de salud, son uno de los trabajos que sobrevivirán a la automatización por el aumento de la expectativa de vida. Entre el 2014 y el 2030 habrán 300 millones de personas mayores de 65 años que podrán requerir ayuda. La economía de los cuidados podrá generar más de 475 millones de puestos de trabajo en el 2030. Esperemos que esto también vaya acompañado de la igualdad de género. Los profesores y los maestros cada vez harán más falta para educar a las personas y manejar los robots y realizarán tareas cada vez más sofisticadas. Los analistas ingenieros de datos y programadores en la Argentina es el 57% de los estudiantes universitarios son mujeres y el 60% se gradúan. Pero cuando vamos al sector de informática, ingeniería, matemáticas y ciencia, el 80% son varones. Esto ocurre en parte porque aún no existe paredes de cristal que nos ordenan qué actividades o trabajos son de varones o son de mujeres. Según la UNESCO, el 28% del mundo de las investigadoras son mujeres. En América se eleva al 45% y en la Argentina al 52%. Lo que sucede es que el avance en América de las mujeres en la ciencia tiende a ocupar puestos de trabajo en las academias o sectores públicos, no en las industrias privadas, en donde ahí el 71% son varones. Las empresas tecnológicas líderes solo emplean un 30% de mujeres y 15% en el área técnicas. Por otra parte, de cada 10 programadores solo una es mujer, pese que al inicio de los años 80 era un sector altamente femenino. La mitad de la población mundial somos mujeres, igual porcentaje en la población económicamente activa. Y esto se tiene en cuenta cuando los países árabes solamente tienen un 15% de trabajo femenino, por temas culturales que obviamente impiden a las mujeres incorporarse al trabajo remunerado libremente. Tomando estos ejemplos, parecería que el futuro del trabajo en el sector femenino tiene mejores perspectivas que el resto, pero también es cierto que las mujeres, pese a estos avances hacia el mundo del trabajo remunerado, tanto en América Latina como en Argentina, fue posible fundamentalmente por el acceso masivo a la educación, pero aún no se refleja en los accesos a mejores puestos de trabajo y trabajos con igualdad de oportunidades. En el análisis que hizo Cristi, que no lo voy a repetir, claramente habló de que el programa está centrado en 3 ejes. Uno, aumentar la inversión en las capacidades de las personas. Obviamente en este eje se aplican y recomiendan en ese programa programas transformadores inmensurables para la igualdad de género, programas y políticas que promuevan la distribución en las tareas del hogar, en los cuidados de la familia, generando así una auténtica igualdad de oportunidades en el lugar de trabajo. Otro de los ejes es aumentar la inversión en las instituciones de trabajo. Obviamente ahí también se habla de establecer una garantía laboral universal, que como bien dijo Cristi, en la OIT las empresas no están de acuerdo en discutir esta garantía.
Y por último, incrementar la inversión en el trabajo decente y sostenible, bueno, justamente enfocada en la Agenda 2030, donde tanto los jóvenes como las mujeres tenemos que estar para seguir teniendo un trabajo decente y equitativo. Como ven acá, ¿cuáles son las estrategias que debemos tomar para nuestro sector de mujeres? Para lograr una igualdad de género es necesaria una agenda transformadora. Las mujeres siguen teniendo que adaptarse a un mundo de trabajo conformado por hombres y para hombres. Si bien las mujeres hemos avanzado en este mundo del futuro de empleos que desaparecen y otros quedan y otros se reconvierten, las mujeres parecen que llevamos ventajas. Como explica Heather Bussey, de los 15 categorías de las próximas décadas, solo 2 están dominadas por los varones, trabajadores de edificio e ingenieros, mientras que los cuidados de salud, educación y servicios domésticos están en manos de las mujeres. En la Argentina se especula que en unos 15 años los avances tecnológicos podrían reemplazar el 40% de los empleos. Así es que UNI, grupo de mujeres, desde sus inicios en el año 2000 y a medida que fuimos creciendo como organización internacional, vimos las realidades y los desafíos que nos enfrentan como sector y que nos tocan, obviamente, dar desde el Departamento Mundial de Igualdad de Oportunidades, como de nuestra región, América. Hemos trabajado a partir del 2013 en un programa de tutoría que ha permitido capacitar y formar a más de 700 mujeres a nivel mundial, y en el caso de América a casi 300, y que hoy está funcionando en 17 países de la región. También la conformación de redes de mujeres que se tiene en 10 países de nuestros continentes es fundamental para seguir formando y capacitando a las mujeres, como así también como herramienta para organizarnos y que se puedan incluir dentro de las organizaciones sindicales, es decir, sindicalizarlas. Obviamente no vamos a dejar de lado las políticas de género, pero en esta coyuntura donde estamos discutiendo no solamente la desaparición de los empleos, sino cientos y miles de trabajadoras y trabajadores que no van a tener cómo mantenerse y cómo tener su sustento, es más que nunca que nos debemos unir y tener un plan en común. Y particularmente entendemos que esto no solamente ocurre por un avance tecnológico, sino por las políticas neoliberales que vienen avanzando en cada gobierno en la mayoría de los países del mundo. Por eso, para finalizar, tomando las palabras de Mercedes D'Alessandro en su libro Economía Feminista, la robotización no es otra cosa que la expresión del desarrollo del conocimiento humano puesto al servicio de la producción capitalista. El gran problema aquí es el de siempre. ¿Quién se apropia de los beneficios de la aplicación de la ciencia, de la tecnología y la expansión de nuestro saber? Por eso, hoy más que nunca, los sindicatos, los sindicalistas tenemos que estar liderando este desafío. Muchas gracias. Osvaldo Yadarola. Buenas tardes a todos los compañeros y compañeras. En primer término, agradezco a las autoridades de la UNI por nuestra invitación. Y en realidad, si bien tenemos 10-12 minutos, voy a tratar de sintetizar algo que a nosotros nos interesa mucho, que es el avance tecnológico. Digamos, nosotros lo vemos como, tal lo dice la palabra, como un avance y un beneficio tiene que ser para el conjunto de la humanidad, no como un flagelo como se lo presenta generalmente. En primer término, atrás de los fantasmas que se crean con que el avance tecnológico elimina el trabajo y toda una serie de cosas, sin embargo es un desafío a la inteligencia, es un desafío a la dirigencia sindical, que si nosotros nos retrotraemos a la historia del movimiento obrero, hoy sería una locura que se esté trabajando con un guinche o que se siga estivando
en forma manual, y así podríamos hacer una sucesión de cosas en toda esta historia. Lo que sí es real, que a la dirigencia sindical, como representantes genuinos de los trabajadores, los pone en una encrucijada. Esta es la realidad. Nos pone en una situación de que tenemos que ser parte de esto, de este avance científico y tecnológico, pero desde la representación y respetando el sector social que nosotros, valga la redundancia, representamos. Digo esto porque esta es una introducción muy simple, pero la quería hacer porque nuestra posición es esa. Y en base a eso voy a aprovechar los 10-12 minutos para contarles un poco lo que decía el compañero Hueso Campo, ¿no? Las experiencias que tuvimos en los gremios. Yo vengo de un gremio de la telefonía, o sea, del año 1928 se creó en la Argentina. Un gremio que representaba hasta hace pocos años la telefonía como es pública. Y a pesar de eso fuimos en un proceso de transformación, porque en esta industria nuestra el avance de esto tecnológico lo vivimos permanentemente. Entonces, en base a eso, un poco como me habían indicado en la propuesta y en nuestra invitación, era decir, bueno, algunos antecedentes que hay en el gremio sobre estos temas. Uno de los temas, como está indicado en el programa, es el teletrabajo. Nosotros aproximadamente hace 10 años, 8 años, generamos el primer convenio colectivo de trabajo en la Argentina sobre el teletrabajo. Una situación que, como toda novedad o todas formas organizativas del trabajo, crean discusiones, ¿no? Indudablemente. Nosotros nos llevó más de un año la redacción del convenio colectivo de trabajo, porque preservábamos tanto el compañero que va a trabajar desde la casa, decíamos, bueno, tiene que tener las mismas condiciones laborales que tiene en la oficina, la silla ergonométrica, las computadoras y una serie de casos. Que 2 días por semana tenía que tomar servicio en las oficinas. ¿Por qué? Para no perder, digamos, el conjunto de sus compañeros, poder integrarse o no precisamente de perder ese vínculo. Digo esto porque nos llevó más de un año la redacción del convenio colectivo de esa especialidad. Bueno, llegamos a la representación en la empresa Telecom de 2.000 compañeras y compañeros en esa situación. Pero si hoy estamos haciendo un balance de esa situación, ¿con qué nos encontramos? Con que en la Argentina aproximadamente hay más de 300.000 compañeras y compañeras haciendo teletrabajo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que no están representados por nadie. O sea, esos 300.000 compañeras y compañeras, como la tecnología nos brinda esa oportunidad, también la aprovechan los sectores empresarios. Y en ese sentido, contratan vía online un compañero, lo que nosotros decimos punto a punto, el señor de recursos humanos de una compañía con el trabajador directamente. Y ahí se celebra la condición laboral, que si uno la analiza, ninguna es igual a todas. O sea, es un grado de precarización tremenda. Digo esto porque, por eso vamos a cuestionar el tema del teletrabajo, no, bajo ningún punto de vista. Lo que nos obliga es cómo regulamos esta situación. Y en base a cómo regulamos esta situación es que nos lleva a desafíos de cómo son los caminos para regular esta situación. Pongo como ejemplo esto por lo siguiente. Nosotros, después de la privatización de Entel en el año 90, se dividió en 2 concentraciones, Telefónica Área Sur y Telecom Área Norte. Esas empresas que representaron, digamos, lo que fue la telefonía en la Argentina, que se fueron transformando, son las mismas empresas hoy que entraron en el 90 lo que era una empresa analógica, y así siguieron ellos, con empresas analógicas, poniendo en algunos lugares fibra, no fueron
no desarrollaron mucho el tema de la fibra óptica, priorizaron, como eran monopólicas tanto en un área y en otra, innumerables ganancias, pero hoy en día la obliga la situación mundial a la transformación de empresas analógicas a empresas digitales. Estamos, digamos, los trabajadores recorriendo ese camino. Y en ese sentido, ¿de qué manera nos preparamos? Como primera medida, hemos creado ya hace más de 10 años el IDETEL, es Instituto de Investigación y Desarrollo de las Telecomunicaciones. Eso lo tiene, es el gremio el que lo ha creado para ir junto con las empresas y junto con este avance en forma mancomunada. ¿Por qué digo esto? Porque el avance tecnológico es irremediable, no se puede parar, me refiero, pero por eso decimos nuevamente que tenemos que estar preparados para la discusión en ese terreno. Y en ese terreno estamos con la empresa tanto Telefónica, que ha hecho punta de lanzas en el año 2023, deja toda la compañía con fibra óptica, o sea, la digitaliza, de esta transformación que yo le decía, de pasar de lo analógico a lo digital, no es en forma automática, sino es una transformación que en el 2023 va a quedar perfectamente digitalizada Telefónica. Lo mismo va haciendo Telecom y lo mismo la empresa Claro. Pero, ¿qué hemos acordado con la compañía Telefónica? Que esa transformación, que es inexorable, la vamos a hacer en forma conjunta, sin despido ni pérdida de fuente de trabajo. Eso es lo que ya se ha pautado. Y en ese camino voy a poner ejemplos concretos. Han robotizado algunos sectores, que la operación de ese sector, por ejemplo, se tardaba aproximadamente 18 o 20 días, hoy lo están haciendo en un día y medio, 2 días. ¿Hubo pérdida de fuente de trabajo? No, no hubo pérdida de fuente de trabajo. ¿Por qué motivo? Porque reconvertimos, capacitamos para esta situación. Yo no me quiero extender mucho, ¿no? Pero quería marcar algunos hitos que para mí entender, o para nuestro entender, son fundamentales. Hoy todo el mundo hablamos de inteligencia artificial, de Internet de las cosas, de, qué sé yo, de todo lo que está a la vista en cuanto a este avance tecnológico. Pero hay cosas que nos benefician. Por ejemplo, la realidad virtual no es solamente ver películas en otra dimensión. La realidad virtual hoy es una herramienta que usa en el mundo las empresas, la construcción, que nos permite ver desde nuestros anteojos una obra en otras dimensiones. ¿Eso genera fuente de trabajo? Al contrario, lo que sí genera que hay que capacitar a los compañeros para que puedan usar esas herramientas. Y entonces, en ese sentido, nosotros creemos que es una discusión y es un desafío que tiene la dirigencia a nivel internacional, pero vamos a casa. Y en casa, ¿cómo estamos? Y esto que voy a decir me hago cargo en forma individual. Estamos mal. Estamos mal porque es un tema que requiere de un marco colectivo, requiere de la unificación del movimiento obrero. Y estamos divididos en 13 o 14 espacios o sectores. Entonces, digamos, enfrentamos este desafío del avance tecnológico en una manera errónea, a mi entender, porque es donde más se necesitan los saberes, se necesita el marco colectivo de todas las experiencias de todos y sobre todo, qué pensamos hacia el futuro. Así que bueno, no me voy a extender más. En ese sentido quería agradecer a la compañera Cristi, la escuché con mucha atención y me ha gustado mucho la cantidad de datos que trajo, y en base a eso creo que más allá de que los sectores del poder nos plantean siempre y crean los fantasmas del caso del tema del avance tecnológico, creo que el problema más grave es lo que plantearon hoy, que 23 o 24 personas tengan más de la mitad o la mitad de la riqueza. Ese es el fin de la cuestión.
No hay que tener temor, como decía Hueso Campo. Yo he leído el libro El fin del trabajo de Rifkin, creo, ¿no?, en su oportunidad. Y hoy eso es, para nosotros es prehistoria. Pero lo que no es prehistoria es que las concentraciones de la riqueza queden en manos de 23 personas, con todo lo que significa eso. Creo que la discusión, no solamente del movimiento obrero, sino la responsabilidad de los que gobiernan los países, y en el caso nuestro, la Argentina, que tiene que tener prioridad en distribuir la riqueza de otra manera. Muchas gracias. La exposición del compañero Sergio Palazzo. Bueno, buen día a todas las compañeras, los compañeros. En primer lugar, gracias a todos por la concurrencia. Un día lunes a las 9 de la mañana, hay que tener ganas de estar sentado acá, así que muchas gracias a todos. Particularmente gracias a las autoridades de UNI, en la persona de nuestro presidente de UNI América, Héctor Daer, que permite este espacio de reflexión, debate, diálogo y la posibilidad de intercambiar experiencias y buscar alternativas y soluciones a estos desafíos que nos plantea hoy lo que se denomina el mundo del trabajo. Gracias a la presencia de las autoridades mundiales, a Christy Hoffman, a nuestro compañero y amigo Cortina, y por supuesto mi agradecimiento a quien ha actuado de anfitrión, que es el compañero Hueso Campo, con su sindicato, para que podamos tener esta jornada. El tema que convoca a mi sector es la uberización del sistema financiero. Y en realidad me gustaría ser un poquito más abarcativo y amplio, porque la uberización del sistema es la consecuencia de algo. Y esa consecuencia tiene que ver con las políticas de avance tecnológico en el sector y tiene que ver con la digitalización del sistema financiero. En definitiva, la uberización es la consecuencia, entendiéndose como precarización del sistema de relaciones laborales y particularmente de la falta de regulación en el sistema que ocasiona esta precarización. Cuando se habla de digitalización, en realidad la materia prima fundamental de la digitalización son los datos. Hay estudios que indican con claridad que en los últimos 5 años se han producido la misma cantidad de datos que los que se han producido en toda la historia de la humanidad a partir de este proceso de digitalización. Y la consecuencia de esa digitalización la esboza en un documento que realiza la ONU, donde dice que al 2035 el promedio de desocupación global va a ser del 20% y que ese promedio a la mitad de ese centenario va a ser, es decir, en el 2050, va a ser de aproximadamente el 40%. Hay otro informe que publica el Banco Mundial, desarrollado por el Banco Citi, donde dice que de los países miembros de la OCDE, el 57% de sus trabajos van a ser robotizados en el mismo periodo de tiempo. Hay un economista muy famoso, muy de moda, Robert Skidelsky, que dice que va a haber entre un 9 y un 47% de pérdida de puestos de trabajo hasta el año 2050, y Alejandra nos ilustró muy bien con muchos datos vinculados a la Universidad de Oxford, al Consejo Económico Mundial, donde variaban los porcentajes. La primera reflexión que tengo, acompañando lo que decía la presidenta de Unimundial, Christy Hoffman, y es que no tienen ni la menor idea de cómo va a afectarnos, porque varían del 9 al 57% los pérdidas de puestos de trabajo. Entonces, en definitiva y en el fondo, lo que buscan es generar una política de miedo que tiende a inmovilizarnos y paralizarnos detrás de ese avance tecnológico, para que no discutamos el fondo, que es cuál es la relación laboral a partir de la implementación de la tecnología y qué alternativa desde el mundo del trabajo y desde las organizaciones sindicales podemos darle como respuesta precisamente a ese avance tecnológico. Yendo al tema de mi sector, que es el sector financiero, podría decir que esa acumulación, recopilación de datos que implicó la digitalización en el sistema financiero no ha servido hasta ahora ni para mejorar la calidad de vida de los trabajadores del sistema, mucho menos para que los que tienen un servicio bancario a través de sus cuentas, es decir, los clientes, puedan tener
una mejora en el pago que hacen por los servicios financieros que tienen, y muy por el contrario lo que ha servido es para mejorar la tasa de rentabilidad de ingresos de las empresas bancarias, en detrimento de pérdida de puestos de trabajo y en detrimento de calidad de servicio, a veces de los propios usuarios de los servicios financieros, quienes son sometidos a partir de esta digitalización y acumulación de datos a que cada vez que requieren un servicio financiero ante una necesidad, por ejemplo un préstamo, le terminan metiendo un paquete de un seguro, una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la digitalización, en lugar de servir a mejorar la condición de trabajo, a mejorar la condición del usuario, sirvió para deprimir los puestos de trabajo, tratar de precarizar a quien ya tiene un empleo formal en el sistema financiero, y paralelamente al cliente le sirvió como para que le peguen una batería de productos que no los necesitan muchas veces, y detrás de alguna necesidad financiera que tienen terminan aceptando una serie de productos que se le imponen a partir del conocimiento que tienen los bancos de los datos de cada cliente. Las innovaciones, uno podría plantearse qué cosas pasaron en el sistema financiero. Las innovaciones o transformaciones en el sector son varias. La primera es la digitalización de transacciones, tanto para un depósito, para un retiro, para transferencias, para consultas. Se utiliza con frecuencia hoy los instrumentos que plantea la digitalización. La digitalización de los procesos de back office. En los bancos tenemos, además de la transacción y la interacción con el público, también tenemos nuestros procesos de administración interna. Bueno, hoy la acumulación de datos y particularmente lo que se denomina las recicladoras electrónicas sirven precisamente para que haya menos trabajadores operando esos sistemas de back office. La inteligencia artificial, lo que significa la oferta de productos financieros, comunicaciones internas, préstamos hubo en el caso del Banco Santander, que en el 2015 desarrolló un proceso de préstamo hipotecario que nació en España y después lo tradujeron a Argentina, donde todo se hace a través de inteligencia artificial. Nosotros antes teníamos un proceso de avance tecnológico que significaba que hubieran más cajeros automáticos, que hubieran posibilidad de balancear una caja desde un Excel en línea y no andar sumando y contando comprobantes en una caja. Pero hoy la inteligencia artificial, como en otros lugares donde por ejemplo la robótica tenía alguna incidencia, la inteligencia artificial es más fuerte, porque ya no se necesita ni siquiera un oficial de crédito para dar un préstamo, en función del cúmulo de información que se tiene, no solo de los procesos que realizan los bancos, sino también de las características de quien requiere un servicio bancario. Información de datos en Veraz, en Veritas, en las centrales de crédito, en la FIP, todos interconectados, en la ANSES, todos interconectados. Por vía de la inteligencia artificial, una máquina puede determinar qué capacidad de pago tiene una persona, qué ciclos tiene de mayor o menor empleo y en qué momentos puede producirse algún tipo de incobrabilidad o demora. Ese es uno de los procesos más avanzados que en el sector financiero puede tener consecuencias serias. Hay nuevos modelos de negocios, hoy hay atenciones digitales, habrán visto la implementación de los bancos digitales, el primer banco fue el del Burnaquian en la Argentina y se han pedido nuevas habilitaciones. Los bancos en plataforma, etcétera, todo ese tipo de cuestiones. Recién el querido compañero, muy respetado compañero Huesgo Campos me decía, a modo de broma, en la presentación, ante la presentación me decía, yo antes iba al banco para verlo a ustedes, ahora lo miro en el teléfono. Bueno, este es otro impacto, las aplicaciones telefónicas que hacen que muchas personas que utilizan los bancos ya no recurran con tanta asiduidad a los bancos. Y por supuesto hay un tema que impacta fuertemente y a partir de ahí es que nosotros acuñamos el concepto de uberización del sistema en el mercado financiero, que es la aparición de la fintech y particularmente liderada esa plataforma de crédito por Mercado Libre. Las fintech son la financial technology que se llaman, en donde se presta dinero sin ningún marco regulatorio por parte del Banco Central de la República Argentina, sin ningún tipo de convenio de la especialidad, porque operan productos financieros y deberían ser trabajadores bancarios y no lo son. Y por otro lado no tienen ningún tipo de control de lavado de dinero. Una entidad financiera en la República Argentina privada que tenga entre 7.000 y 8.000 trabajadores tiene no menos de 250 personas afectadas de su planta de dotación al control de lavado de dinero, un hecho que es muy importante en el orden mundial. Ustedes han visto que hay mucha publicidad respecto a esto. Bueno, esto no está regulado por el Banco Central
cualquiera toma dinero y presta dinero en esas plataformas financieras sin ningún tipo de regulación. ¿Esto que empuja? Y que o regula el Banco Central y los bancos participan con la regulación del central, o los bancos terminan comprando sus propias fintechs y prestando por afuera del circuito financiero. Y a lo mejor aquello que parece una plataforma digital como Mercado Libre es la fachada para prestarle a la industria del narcotráfico, a la industria del arma o a la industria de cualquier actividad ilegal, porque absolutamente nadie los controla. Entonces, esto es un tema que son los temas que afectan, digamos, a la actividad, por eso decía la uberización y la consecuencia de. Las consecuencias inmediatas que tiene esto, para ser breve y tratar de seguirme al tiempo que tenemos, la primera es las nuevas modalidades de trabajo. Entre ellas, nuestro amigo recién Osvaldo Yadarola, compañero que ha logrado en su organización, y lo felicito por ello, ha logrado introducir y regular el tema del teletrabajo. Hoy se nos plantea a nosotros una disyuntiva parecida. Nosotros logramos regular lo que era la actividad de los call centers en el sistema financiero y podemos hacerlo muy bien, pero hoy se nos plantea lo que ellos denominan el home office, es decir, trabajo en casa. ¿Cómo hacemos nosotros para controlar que la electricidad del uso de las computadoras y que le insume al compañero estar en una oficinita en su casa la paga el trabajador y no la paga la empresa? ¿Cómo hacemos para controlar desde la silla? ¿Cómo hacemos para controlar que la jornada de trabajo sea la de 7 horas 30 que tiene un bancario y no que termine en una jornada de 8, 9, 10 horas y no hay ningún tipo de control? Entonces me parece que el primer cambio que impacta es en las modalidades de trabajo. El segundo es la reducción de tareas tradicionales. Hay menos cajeros, hay menos operadores de venta que se transforman en operadores telefónicos o por vía internet directamente tienen la posibilidad de acceder a los productos bancarios. Hay caída de puestos de trabajo. Nosotros hemos tenido la particularidad, como decían recién en la presentación el compañero Luis Ocampo, que uno de los sectores ganadores de este modelo claramente el financiero, y por ahí con la presencia fuerte del sindicato y su estructura orgánica ha logrado preservar, pero somos conscientes que podemos tener la misma cantidad de trabajadores pero no tenemos la misma cantidad de puestos de trabajo. Son dos cosas distintas y en algún momento, cuando se produzca una crisis en el sistema que no tenga la tasa de rentabilidad tan alta, esto lo vamos a sentir en empleo. Hoy hay igual cantidad de trabajadores pero hay menos puestos de trabajo en el sistema financiero. El contenido del trabajo se modifica también. Ya no es el contenido tradicional de que un banco antes servía para tomar dinero y ese dinero prestarlo y lograr un spread en el medio, que era lo que le permitía vivir y tener una rentabilidad al dueño del capital y tener empleo y buenos salarios a nosotros. Hoy la modalidad es distinta, hoy la modalidad es el servicio, colocación de seguro, colocación de tarjeta, colocación de fondos de inversión, colocación de títulos públicos, bueno, un sinnúmero de tareas. Y por supuesto, y fundamentalmente algo que nos preocupa y nos ocupa, que es el impacto en la organización sindical. Porque estos nuevos modos de trabajo y esta migración de trabajadores formales a trabajadores informales dentro del sistema financiero a partir de la uberización del sistema tiene un impacto en la organización sindical como lo tienen muchas de las organizaciones que están acá. El avance tecnológico implica, primero, recapacitarnos nosotros los dirigentes para entender el nuevo mundo en el que nos toca trabajar. Segundo, lograr tener la armonización con el conjunto de los trabajadores para dar una discusión, una pelea, para poder regular estos nuevos sistemas de trabajo. Y tercero, claramente, siempre hay, porque yo no creo en actos inocentes, siempre hay desde el sector empresario la necesidad de debilitar a la organización sindical y más en un país como en la Argentina, donde aún con los bemoles y las distintas divisiones que tenemos sigue siendo para mí el modelo sindical ideal y el más fuerte que tiene la región del mundo. Yo quisiera decir un par de cositas, ¿no? Y quizá a alguna le parezca hasta irrisoria y yo me pregunto qué tiene que ver un lavarropa con el Uber, ¿no? ¿Qué le pasa a este flaco? Tomó algo mal en la mañana. Pero si uno lo mira desde el punto de vista de la economía y desde la lógica económica, cuando el lavarropa irrumpió en el mundo, provocó una revolución familiar. Pero no se perdieron empleos por eso. Al contrario, hubo mucha gente que empezó a trabajar fabricando lavarropa.
y tenía un salario, tenía condiciones de trabajo reguladas por un convenio colectivo, tenía organización sindical y tenía la posibilidad de especializarse en fabricantes de lavarropa. Desde que apareció el Uber es a la inversa. Muchos trabajadores perdieron su condición natural de tener derechos a manos de la generación de empleos precarizados. Entonces la convocatoria de hoy está centrada no en la destrucción solamente de los puestos de trabajo que puede generar la tecnología, sino en la degradación de los nuevos puestos de trabajo y el condicionamiento al que ya tiene un puesto de trabajo con derechos. Este me parece que es el círculo por el que transita el camino de la digitalización, el camino del avance tecnológico, no solo en el sistema financiero, sino en varias de nuestras actividades, y vuelvo al principio de la cuestión que planteaba Cristian, el miedo. Buscan inculcar el miedo para que de alguna manera, perdamos derechos en aras ni siquiera de generar empleo para compatriotas nuestros que no tengan empleo, sino en aras de seguir incrementando la tasa de rentabilidad que tienen los sectores del capital en el mundo. Entonces, esta es, me parece, la gran discusión que nosotros tenemos por delante. Por ahí, frecuentemente se recurre a Tom Goodwin, que es no sé si filósofo, no creo que sea filósofo, pero bueno, alguien a quien se recurre para hablar cuando se discute de políticas en materia de avance tecnológico, y él dice, algo interesante está pasando en el mundo, porque dice, la principal compañía de taxis del mundo no tiene un solo taxi, que es Uber. El principal contenido de información del mundo no tiene ningún contenido periodístico, que es Facebook. Y la principal comercializadora del mundo, que es Alibaba, no tiene un solo producto en su stock, si uno le revisa el stock. Yo acuerdo en que en una parte tiene razón, todas estas cosas pasan, pero le pego otra mirada. Desde que apareció Uber, no hay taxistas con derecho. Antes, los contenidos de información tenían una base de periodistas que tenían un convenio colectivo de trabajo. Y antes, las comercializadoras, que hoy son Alibaba, tenían y pagaban derechos de exportación, comercialización e impuestos, y hoy casi no pagan. Entonces yo no diría algo interesante está pasando en el mundo, diría algo preocupante está pasando en el mundo. Y tenemos algo que hacer, y particularmente los sectores sindicales. ¿Qué se puede hacer y qué alternativas de solución podemos plantearnos del sistema financiero? Lo primero es tomar con tranquilidad el avance tecnológico, porque todavía estamos a tiempo nosotros en el sistema financiero. Hay un estudio reciente que hizo una compañía que se llama BDO acá en el área metropolitana sobre 1000 casos. De cada 10 encuestados, 8 prefieren ir a una sucursal. No sé si van o no van, porque eso no lo dice la encuesta, pero 8 prefieren ir a una sucursal, hacer una operación de crédito, hacer una consulta o hacer algún tipo de transferencia. Primero, esto nos marca algo que es una cuestión cultural. Mientras las generaciones X, Y, Z o Millennium, o como quieran llamarle, no lleguen a un proceso de utilización plena de los servicios, o a jubilarse, por ejemplo, porque gran parte del negocio financiero en la Argentina tiene que ver con la colocación de productos a los que cobran, a nuestros compatriotas que cobran un haber jubilatorio, mientras ellos no lleguen, que es la utilización plena de los sistemas, todavía hay un margen de tiempo en el que podemos trabajar. Segunda opción, que todavía tenemos tiempo, por eso debemos tomarlo con tranquilidad y haciendo las cosas correctas, es que en la Argentina el PBI, el 15% del PBI está bancarizado, cuando en los países, la región es el 40%, cuando en los países importantes del mundo es el 60% y llega al 80% en las principales potencias. Es decir, nosotros lo que perdamos por avance tecnológico lo podemos recuperar por volumen ante la falta de bancarización del sistema. Para esto, ¿qué se necesita? Y cambiar una cuestión de modelos y legislaciones económicas que tienden a que haya mucha economía en negro en la Argentina. Si tenemos el 23% de los trabajadores irregulares y tenemos también un tercio de la economía en negro en la Argentina, quiere decir que cuando logremos que a través de los controles y regulaciones la economía esté debidamente formalizada, nosotros los bancarios todavía tenemos la posibilidad de tener empleo en la Argentina. Otra de las cuestiones está clara, la dijo Osvaldo recién, y celebro que de una organización sindical hermana y querida como son los telefónicos puedan tener ese instituto de capacitación, y es la reconversión de la mano de obra. No se necesitarán cajeros, pero a lo mejor se necesitan en otras áreas como software, como áreas de sistemas,
Y un detalle no menor del que un poco habló Alejandra. Las mujeres que en esta fabulosa ola feminista han logrado instalar la cuestión de género en el debate y en la agenda nacional, es como que cada vez que llegan a la cima de la montaña le suben 10 metros más la montaña. Si uno toma como referencia que el impacto en el empleo va a ser el avance tecnológico, yo les pido en el caso del sistema financiero que miren cuántas mujeres son gerentes de sistema y no hay ninguna, creo que la de JP Morgan nada más. Es decir, y si uno mira trabajadoras de sistema en las instituciones financieras o en la mayoría de los lugares, se va a dar cuenta que es el empleo en el que menos toman mujeres. Quiere decir que llegaron a discutir la igualdad de género y al cambiarle las relaciones en el trabajo, otra vez empieza la lucha de las mujeres. Por eso es absolutamente necesario comprender la lucha de la igualdad de género desde la imperiosa necesidad de generar ámbitos de oportunidades similares para hombres y mujeres, y si hay una discusión de avance tecnológico donde las mujeres no tienen preponderancia, habrá que dársela a partir de ahora para que después no sea tarde. Que hay que regular y encuadrar las nuevas modalidades de formas de trabajo, y particularmente en el sector financiero. Es necesario un Estado presente, no solo por lo que explicaba recién en materia de lavado de dinero, en materia de costo de regulación, sino también para tener claro que cuando haya tercerizaciones, como explicaba Cristi, como explicó Héctor, y que también tuvo una importante participación Héctor cuando fue legislador nacional en tratar de regular este tema de las tercerizaciones, no puede ser que en las empresas sigan habiendo tercerizaciones a diestra y siniestra. Miren, si el compañero o la compañera tiene un horario bancario, si va a la entidad financiera, si recibe órdenes de un gerente de una sucursal, si vende productos bancarios, es lo mismo que decir si tiene 4 patas, mueve la cola y ladra un perro, bueno, este es un bancario, no es un trabajador tercerizado como en todas las actividades, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? El fraude laboral de, bueno, lo tengo el determinado tiempo tercerizado que le hace falta para no incurrir en que este trabajador ya es parte de la dotación de personal de una institución financiera, lo saco y le pido a la empresa o a la agencia que me provee trabajadores temporarios que me ponga otro. No, si el puesto de trabajo sigue, ese puesto de trabajo debe desaparecer como un puesto de trabajo tercerizado, un puesto de la empresa, y debe tener un convenio estrictamente bancario y debe ser un trabajador bancario de planta el que lo ocupe. Por eso digo de regular. Y también como último planteo en este sentido, me parece que es importante, acá se habló de la cuarta revolución industrial, que es la tecnológica, y si bien tuvo consecuencias en el empleo la revolución industrial a principios del siglo, no menos cierto es que entre las cosas que logró discutir después es la cantidad de horas de trabajo, y de 12 horas se pasó a 8, más allá, por supuesto, de las luchas sindicales que así llevaron a que así fuera. Yo creo que también es hora de discutir la jornada de trabajo. Ya otros países lo hicieron, Francia, Alemania, parte de España, lo hicieron, de discutir la jornada de trabajo. Porque alguna vez tienen que dejar de ganar cada vez más que gana siempre, que es el capital. Y si quieren hablar de responsabilidad social empresaria, empiecen por preservar el empleo y generar empleo, disminuyendo la cantidad de horas de trabajo a una menor tasa de rentabilidad. Nadie les pide que no ganan, les pedimos que dejen de ganar para que 26 familias sean los dueños del 50% de la riqueza del mundo. Miren, con que 26 digan que sí, creo que empezamos a resolver el problema del primer mundo. Recién, muy inteligentemente, West planteaba a Rifkin en El fin del trabajo. En esa misma época, querido compañero, usted lo va a recordar, contravenía aquella posición de Rifkin, la de Vivian Forrester, con el horror económico, cuando planteaba que se estaba cayendo en una sociedad donde el miedo era no ser explotado porque significaba que uno había salido de todos los circuitos posibles laborales y de la sociedad. Creo que hay que recuperar la lectura de Forrester en ese sentido, que provenía del empezar a caer de un Estado socialdemócrata y con estado de bienestar y salarios dignos y generadores de derechos a las políticas del neoliberalismo que empezaron a imperar en los 90. Y quizá el centro de la cuestión, podríamos pasarnos horas acá hablando de cuáles son las alternativas, cuáles son los diagnósticos, cuál es
la salida, por qué nos pasa lo que nos pasa, pero en el fondo todos sabemos que es política la respuesta y la solución. Un presidente de los Estados Unidos, que fue Bill Clinton, cuando gana su primera elección presidencial, dice que le tenía que agradecer a un economista que le hizo poner tras su escritorio un cartel que decía "es la economía estúpido", y ahí entendió que era necesario hablar de economía para ganar la elección. Yo lo cambiaría el cartel porque no comparto el criterio. Yo diría es la política estúpido, porque es la política la que resuelve si hay más o menos pobres, no inverso, hay más o mejor educación pública y más o mejor sanidad. Para eso hay que cambiar un esquema mundial, hay un proceso de financiarización de la economía. En los 80, el Producto Bruto Interno de lo que significaba la producción era similar al Producto Bruto Interno en el mundo de lo que significaba la financiación. Hoy es 4 veces más. Quiere decir que el excedente de renta del sector productivo, en lugar de volcarse en mayor volumen de negocios, de empleos, se volcó hacia la especulación. Y si tomara uno los derivados de financiamiento, como puede ser las cotizaciones en bolsa, son 12 veces más. Paralelamente hay un crecimiento demográfico muy fuerte en el mundo. Entonces, para mayor cantidad de habitantes, producción estancada y el excedente termina en la financiarización. Bueno, esta es la consecuencia de 26 familias dueñas del 50% de la riqueza. Discutamos de política, seamos fuertes en la defensa de los intereses de nuestros compañeros, adaptémonos a los tiempos capacitándonos y hablándole a los compañeros de la necesidad de capacitarse en la nueva forma de trabajo, pero no olvidemos nunca el horizonte. Esta es una pelea histórica entre el capital y el trabajo, y nosotros somos representantes de esa hermosa clase que es la clase trabajadora. Muchas gracias.